pues te voy a contar mi historia, pero quiero comentarte antes de empezar que voy a ser muy meticulosa en algunos datos que te voy a dar, porque yo creo que son considerables para la historia y que a pesar de que ya tiene más de 10 años que ocurrió, pues he tratado de enlazarlas para pues darle una explicación lógica a lo que vi, porque yo lo considero como algo no común. A pesar de que son cosas paranormales, no lo podría catalogar como si fuera un fantasma. Pero bueno, tú ya vas a interpretarlo y es criterio de cada quien. Así que voy a empezar. Hace aproximadamente 10 años, cuando todavía iba o cursaba la preparatoria, yo vivía en la casa de mi mamá y justamente en esas fechas todavía me dedicaba a hacer un mayor tiempo de mi vida deporte, en el que me pedían justamente tener un uniforme y ese uniforme estaba conformado por playera, short y calcetas largas. Ese era el detalle que quería hacer énfasis. Entonces, pues como prácticamente los 5 días de la semana a la que yo me presentaba en la escuela me dedicaba a practicar, pues utilizaba el uniforme y pues todas las noches me dedicaba a lavar calcetines, camisa y short. Entonces me acuerdo muy bien que era un jueves en el que pues prácticamente me dedicaba yo a dormirme súper tarde, hacía mis tareas, me ponía a lavar mi uniforme, planchaba lo que me iba a poner al otro día y justamente ya había acumulado el día jueves una gran cantidad de calcetas con las que yo iba a entrenar. Entonces ese día pues yo coloqué del cuarto todos mis calcetines, los coloqué en una ruedita que tiene bastantes pinzas y pues son prácticamente medias, son calcetines muy largos. Y pues por lo regular siempre acostumbraba a dormirme entre las 11, 12, 1 de la mañana. Entonces yo pues prácticamente me fui a dormir. Como no sé cuánto pasó, la verdad no llevaba un conteo pero empecé a escuchar un ruido tan pero tan fuerte y yo lo asemejo como a las primeras máquinas de los años 90 que cuando las prendías hacían un ruido, un chillido bastante fuerte, como si hiciera un corto y era algo que no me dejaba dormir. Entonces por lo regular yo tengo el sueño muy pesado, pero en esa ocasión sí escuchaba el ruido y aun cuando todavía recreo el sonido de las computadoras por internet y escucho ese sonido, se me eriza mucho la piel, pues no me dejaba dormir. Entonces cuando despierto, obviamente lo primero que ves es completamente borroso. Pues no le tomé importancia, pero seguía el ruido, era molesto, era muy molesto. Entonces yo pensaba que era el vecino, porque el vecino por lo regular manejaba tráiler en ese entonces y llegaba por las noches porque venía de hacer algún cargamento. Entonces dije, ya llegó el vecino, ya empezó con su ruidero, ya empezó a descargar su tráiler. Entonces yo me despierto y a unos, que serán 4 metros de distancia, o sea, de la cama en la que yo estaba, se encontraba una lavadora, que actualmente sigue ahí en ese mismo lugar, no se ha cambiado nada de esa casa, siguen estando en ese mismo lugar. Y a un lado de la lavadora está un espejo que mide como 1,70 m. Entonces cuando yo me despierto, lo primero que hice fue ver hacia el espejo y yo me percaté que en el espejo se estaba reflejando un pequeño bultito a un ladito de la lavadora. Entonces, pues mi reacción fue la sombra de la lavadora. Pero cuando me voy tallando los ojos para lograr tener un mayor enfoque,
me di cuenta que el bultito que estaba a un lado de la lavadora tenía una altura más allá de la lavadora. Entonces, lo único que hice, porque traté de hacer el menor ruido que se pudiera, fue sentarme, me reincorporé en la cama, me tallé los ojos y cabe resaltar una cosa, que yo duermo con mi perro. Bueno, en ese entonces dormía con mi perro y ni mi perro se levantó. O sea, no escucho nada. Entonces, lo que hice fue sentarme, me tallé los ojos porque de verdad quería saber qué estaba pasando y podría describir a este ser o lo que estaba ahí proyectado o estaba plasmado en ese lugar. Yo nada más lo único que lo puedo asemejar es como la anatomía de, la película de E.T. Es nada más el tronco, o sea, la cabeza no, solamente el dorso de E.T. Y tenía en la parte superior, como si fuera la cabeza de ese ser, tenía 2 puntos de color rojo. Y lo que a mí me dio escalofrío fue que a los extremos del dorso, porque era un dorso, o sea, era bastante robusto, tenía 2 extremidades que le llegaban casi 3/4 partes del largo de él. Yo lo medí, haciendo la aproximación, medía como 1,20 de alto. Entonces, lo que me dio curiosidad, porque en ese momento te quedas congelado, no sabes qué hacer. Yo me quedé congelada, no podía hablar y me di cuenta que ese pequeño o cosa, ente, fantasma, como tú le quieras llamar, no estaba viéndome a mí, ni siquiera estaba tratando como de quererme espantar, sino que yo me di cuenta que estaba viendo toda la casa, como si no la conociera, como cuando llegas a una casa que no es la tuya y que no sabes dónde está el baño, lo que haces es empezar a mirar hacia todos lados, ¿no? A ver qué tiene la casa, qué tiene colgado, el detalle. Entonces yo me di cuenta que ese ser estaba haciendo lo mismo que haces tú cuando no conoces el lugar. Entonces lo que hacía era tocar el vidrio, estaba tocando el vidrio, veía su reflejo, yo puedo asegurarlo que lo estaba viendo, y empezó a mover sus manos y empezó a tocar la lavadora. Y se escuchaba que tocaba la lavadora porque la lavadora es de aluminio. Entonces se escuchaba. En ese momento del miedo, porque ante lo que no conoces te petrificas, me quedé callada, me tallé los ojos hasta más no poder porque dije, no, me estoy ideando cosas porque por lo regular yo soy súper miedosa, no soy mucho de tolerar cosas de miedo. Entonces traté como de razonar, dije, a ver, algo está pasando aquí. Entonces lo primero que se me ocurrió, no sé por qué, en el momento en el que pude hablar nuevamente, fue gritar, ¿qué quieres aquí? ¿Qué haces aquí? Tú no vives aquí. ¿Qué quieres? Entonces en el momento en el que yo grito, él se da la vuelta, me volteó a ver a mí porque no se había dado cuenta que yo estaba ahí, porque estaba volteando hacia otros lugares y se empezó a mover. ¿Y se acuerdan que les había dicho que estaban los calcetines colgados, estaban tendidos? Cuando se empieza a mover sus manos, empezó a jalar los calcetines porque estaban colgados enfrente de la lavadora y los calcetines empezaron a mover. Bueno, toda la rueda donde los había colocado eran 5 pares de calcetines de medias largas y se empezaron a mover. Entonces, a mí eso fue lo que más me dio miedo porque dije, está moviendo cosas, si es real. Entonces, en el momento en el que empieza a jalar cosas, empieza a mover, y lo que a mí me llamó la atención fue que no pisaba, sino que solamente se arrastraba.
o flotaba, como lo quieras llamar, pero no se podía ver que tuviera pasos o que caminara. Entonces, en el momento en el que empieza a jalar las calcetas y me di cuenta y dije, chin, esto sí está moviendo cosas, lo que hice fue gritar. Le grité a mi mamá en ese momento, ¿sabes qué, mamá? Le grité, mamá, alguien se metió a la casa. Entonces, en el momento en el que yo digo que alguien se había metido a la casa, mi mamá prende las luces. No me acuerdo qué traía en la mano, si traía algo o no, pero mi mamá sale disparada y al momento en el que llega a mi cuarto, prende las luces, toca el interruptor, ya no había nada. No había absolutamente nada. Entonces mi mamá, pues enojada, me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Y yo le dije, alguien está aquí adentro y no se ha ido, sigue aquí. Entonces mi mamá, muy espantada, cabe resaltar que se seguían moviendo los calcetines. Mi mamá se paró porque se incorporó hacia la ventana, porque la lavadora está a un ladito de una ventana. Entonces mi mamá se asoma, me dice, no hay nadie aquí no hay nadie. Pues le dije, yo sé que hay alguien aquí y no se ha ido porque todavía siento su presencia. Y mi mamá me decía, no hay nadie. Le digo, mira los calcetines cómo se están moviendo. Pero en ese momento mi mamá yo creo que me ha de haber querido tranquilizar y me dijo, no pasa nada, yo los estoy moviendo, no hay nadie aquí. Termina ese día, obviamente yo ya no pude dormir, o sea, apagué las luces ya no se apagaron, prendí la tele, yo me la viví en vela. Al otro día llegaron por mí para irme a la preparatoria. Ese día de verdad no supe qué me pasó. No le conté a nadie porque de verdad me han pasado bastantes situaciones desagradables en esa casa, pero ya es como algo que vas normalizando, pero esto que me había pasado jamás lo había sentido. No se lo conté a nadie. Mi mamá posteriormente le comentó la situación a mi papá. Se sentó mi papá después de que llegué de la escuela y me dijo, oye, tu mamá me explicó, me dijo lo que estaba pasando y pues al principio lo quisieron relacionar porque pues me portaba mal, me estaban espantando, que ya dejara de portarme mal para que ya no me estuvieran pasando cosas como no normales, porque eso era obviamente porque me estaba portando muy mal y hasta ahí trataron de normalizarlo, pero yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí, vi que lo que estaba ahí se empezó a mover y cuando yo le grité, se empezó a acercar a mí. O sea, sus ojos yo los pude presenciar, si eran sus ojos, eran luces, lo que fuera, pero después los enfocó hacia mí y fue caminando hacia donde estaba mi cama. Mi perrito jamás ladró, eso sí, lo puedo constatar, mi perro jamás ladró, se quedó quieto y es una de las cosas que se me hizo muy raro. Ya pasando el tiempo, desde que pasó eso, yo no podía subir a mi cama, o sea, tardé más de 6 meses en regresar al cuarto. Yo dormía en la sala. En la calle yo todavía escuchaba un sonido similar entre eso de las 12 hasta las 2 de la mañana. Obviamente no podía dormir. Tardé muchísimo tiempo para poder superar esa situación. Y ya más adelante mi mamá habló conmigo y me dijo, oye, ya que ya pasó el tiempo, te quería comentar que yo escuché lo que tú estabas escuchando ese día. No te quise decir nada porque ya no te quise espantar más, pero sí, al momento en el que tú me gritas, escuché un ruido que venía saliendo de tu cuarto. Entonces fue cuando yo me paré, escuché el ruido y al mismo tiempo yo sentía un aire
válgame, va a decir como la Rosa de Guadalupe, pero así sentía un aire que había pasado por mi cuarto y que salió por la ventana, pero venía de tu cuarto. Entonces cuando yo salí corriendo, obviamente a mí no me interesó lo que yo sentía, sino porque tú me dijiste, alguien se metió a la casa. Entonces yo me paré corriendo, no me acuerdo ni qué agarró mi mamá en ese momento, ni tampoco ella se acuerda porque fue todo muy rápido. Y fue cuando prendió las luces y mi mamá me dijo, vi los calcetines que se estaban moviendo. Y se me hizo muy raro que tú estabas sentada en la cama cuando los calcetines estaban a 3 metros de ti y que se estuvieran moviendo. Y Kitty, que es mi perro, ni un ladrido soltó, ni uno, pero estaba despierta. Esa historia que tengo, muy pocos lo saben, porque sigo pensando qué era, quién era y por qué estaba tan entretenido mirando la casa. Porque en sí no iba a solamente cuando te dicen es que se me apareció alguien o me habló el fantasma o estaba presente y solamente estaba quieto. Se me hizo muy raro porque no se había dado cuenta que yo lo estaba viendo y que eso así le voy a llamar, estaba muy entretenido viendo todas las cosas que estaban dentro de la casa. Techo, paredes, se entretuvo con la lavadora, se entretuvo con el espejo y hasta que en el momento de que me espanté porque empezó a mover las manos y le grito, dirige su vista hacia mí y se empezó a mover. Entonces, para poder pasar hacia la cama tenía que haber pasado por donde estaban las medias y lo que hizo fue levantar los bracitos que tenía y las empezó a chocar con los calcetines. Entonces eso a mí fue lo que más me dio miedo, porque tocaba, o sea, podía mover las cosas y no era con la mente, sino que los tocaba con sus manos, brazos, lo que sea, y ahí fue donde yo grité. Entonces, hasta la fecha no le puedo encontrar una explicación. Si queremos darle una explicación mágica o de fantasía, te diría que es un fantasma, pero yo no lo considero como tal, porque en ese momento yo no sentí el miedo que tienes ante algo que se mueve y que tú consideras como un fantasma, sino que me quedé petrificada al momento de que esta cosita estaba observando lo que había dentro.